Vamos. Cuadernos en mano, por favor. Cuadernos en manos, chicos, ¿no es cierto? Siempre tener los cuadernos en mano para iniciar la clase, ¿no? Pues deben tener ahí ya para ir anotando ideas principales que vamos siempre indicando en el transcurso de la clasecita, ¿no? Bueno, ahí están nuestros dos, también ya Belén y Adrián integrándose. Súper. Entonces, listo. Arrancamos sin más ni más. Vamos con el tema de política, ¿no es cierto? Y tipos de gobierno. Esto es importante, ¿no? Sobre todo porque a la CENESID le gusta hablar de absolutismo, le gusta hablar a veces de socialismo, les gusta hablar acerca de democracia, tipos de democracia. Entonces, ahora vamos a ver estos son conceptos básicos, chicos, y que los vamos a ver recurrentemente dados por la CENESID famosa, ¿no? Entonces, qué mejor que partir desde esta temática para que tú tengas ya la base, ¿no? Que luego viene bastante materia más, entonces si no esto no queda claro, pues se nos va a complicar. ¿Ok? Entonces estamos empezando a proyectar. Si es que alguien no logra ver adecuadamente, nos avisa, ¿ya? Nos avisa. Ya, pero súper bien, ¿no es cierto? Súper bien, sus análisis que hemos ido haciendo y todo. Obviamente de hoy para la siguiente semana siempre mandaremos algún trabajillo por ahí. Pero ya saben que es, digamos, más ameno que los del cole, ¿no? A ver, esperamos que sea así, ¿no? Ok, todavía hemos dado, ¿no es cierto? Llevamos dos clases con este cuadrito, que es el cuadrito de Nola, ¿no es cierto? Más a la derecha, ¿no es cierto? Yo me vuelvo más protector de la propiedad privada, ¿no es cierto? Más protector individuales del ser humano, ¿no es cierto? Y más a la derecha. Más hacia la izquierda, yo me vuelvo más colectivista, ¿sí? Y no me gusta pues la propiedad privada, yo le quiero hacer la propiedad privada colectiva, pues justamente, ¿no? Yo quiero eso, ¿ya? Entonces, claro, mientras no sea la mía, ¿no? Claro, porque si es la de los gobernantes digamos, colectivistas, ellos no te sueltan un edificio, una casa, un carro, ¿cierto? La cosa es para los otros, ¿no? A los otros sí les quito, ¿no es cierto?, para supuestamente hacer una obra, ¿no? Entonces, esas son las, por eso yo no comparto mucho del tema del centro, ¿no? Del tema del centro, que hay gente que sí está en el centro de la política y todo eso. No le veo posturas muy antagónicas. Una cosa es que yo desde una de ellas quiera acercarme a la otra, está bien. Eso sí es otra cosa. Y buscar puntos de consenso, ¿no es cierto? Eso está bien. Pero realmente, o sea, en ningún momento van a llegar a cruzar estas líneas. Están bien separaditas, ¿no? Y para políticos, ¿cierto? Que dicen que esto no está vigente, que ya está antiguo, pues chicos, lamento decirles a esos políticos que están en drogas, que esto está recontra vigente más que nunca, diría yo. Está bastante vigente, ¿no? Entonces hay una lucha encarnizada, ¿no? Entre izquierdas y derechas, entre libertarismo y autoritarismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde el cuadrito habíamos hecho análisis, habíamos visto Venezuela, dónde estaba, ¿no es cierto? Estados Unidos ahora, antes con Trump, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto ya, ¿no? Y Ecuador, que siempre les decíamos que estábamos siempre por la izquierda, hemos caminado por la izquierda, chicos, ¿no? Obviamente acá la noche neoliberal, las cosas que te quieren contar en los colegios, pues pasado. Países neoliberales están en el, ¿cierto? Los que han aplicado a rajatabla las teorías de escuela austriaca, ¿no es cierto?, de económica, de la clásica, de la escuela monetarista, de la escuela liberal, ¿no es cierto? Todos ellos están despuntando, ¿no es cierto? Están arriba en los rankings económicos. Y Ecuador no está ahí, ¿no es cierto? Entonces, estamos de izquierda, sí, y seguimos en la izquierda, ¿no? Veamos si se radicaliza más, ¿no es cierto? Este punto sería el candidato, ¿no es cierto?, Arauz, ¿no es cierto? Oh, sí, vamos a ir tendiendo a la derecha al menos un poquito, ¿no es cierto?, con el candidato Lazo. Sería básicamente eso las opciones que hoy tenemos disponibles en nuestra política ecuatoriana, ¿no es cierto? Ya, pero por ahí es la situación, ¿no? Entonces, hay que estar pilas, ¿no es cierto? Hay que estar pilas porque todo, digamos, es sujeto a análisis y eso, ¿no? Pero que me digan, ¿no es cierto? Que me diga, que me quiera batir, ¿no es cierto? Como analista y todo, que me diga, o sea, dónde están los resultados, ¿no es cierto? Concretos
de una filosofía izquierda, esto, ¿no es cierto? El derecho colectivo sobre el individual y el rechazo a la propiedad privada, la expropiación, ¿no es cierto? No, la demostración, o sea, de países que han implementado estos sistemas, pues realmente está ahí la figura, ¿no? La pobreza. Una riqueza para un grupo muy chiquito, que son los políticos izquierdos, ¿no? Zurdos, que les dicen, ¿no? Pues el resto, por ejemplo, Venezuela, chicos, es increíble, pero el tema de los venezolanitos es que ha bajado de peso 20 libras, 20 años. 20 años que lleva una política socialista y a comunista, ¿cierto? Comenzó por aquí, pero está por acá, ¿no es cierto? Bajado 20 libras en promedio todos los adultos, ¿sí? Eso te dice, pues realmente, en cambio, en países de derecho, de producción, se va por el tema del sobrepeso, tanto exceso de comida y a un buen precio, que la gente se vuelve así bien gordita, pues es de darse una vuelta por Estados Unidos para gozarse un rato, ¿no es cierto? Y me han ido, yo no he ido para allá, pero siempre ya los gorditos de aquí dicen, dicen que aquí estás gordo, dicen que va, pues, allá anda a ver qué tan gordos están los gringos, ¿no? Entonces, claro, es exceso, ¿no es cierto? Exceso justamente de comida, que nadie está pidiendo eso, pero digamos, prefiero que sobre y no que falte, ¿no es cierto? Que tengan que caminar por las carreteras la gente para buscar algo mejor. Y no es cuestión de que sea el Maduro muy tonto, ¿no es cierto? O el Chávez, o lo que sea. No, es la ideología. Y hay gente que dice, y ustedes van a escuchar, lo que pasa es que el problema no es del socialismo. Lo que pasa es que no se ha implantado de manera adecuada. A ver, vamos a revisar. A ver, socialismo no se ha implantado. China socialista lo implantó, ¿no es cierto? La Alemania Oriental lo implantó, la URSS, Unión Soviética también lo implantó, Venezuela lo implantó, Cuba lo implantó 60 atrás. Por Dios, y en toditas dio más resultado. Entonces, ¿a qué rato quieres generar un socialismo que sea bueno, sin donde pone, o sea, o lo implantan y la riega, ¿no es cierto? La riega y bien feo. Y como son totalitarios, ¿no es cierto? Entonces, quienes no piensan así, todo eso, pues vamos expulsando, vamos metiéndole preso, vamos cerrando iglesias, por ejemplo, la Polonia comunista, ni la Polonia nazi, chicos. La Polonia nazi, o sea, que fue invadida por Hitler, podían celebrar ritos católicos, digamos, las misas y todo eso. Bajo la Polonia comunista, bajo los, ya no podían ni eso. Sí, o sea, fue terrible, la verdad, más aplastante el totalitarismo soviético que el mismo nazi. A un polaco deben entrevistar. Por eso ellos no quieren saber nada. Ahorita ya son los hijos de esas generaciones que vivieron ese totalitarismo. Anda, a ver qué te dicen si tú dices es que el socialismo, comunismo te dan un buen sopapo, no sé, te dicen, yo no quiero eso porque mis abuelitos, bisabuelitos vivieron así condenados todo el tiempo. Entonces, miren, esto es importante ubicarse. Como les digo, no se trata de colegio, solo de colegio vas a recibir siempre que resultados de un modelo, más no te dicen del otro, les atacan el otro y no te dicen exactamente todo cómo funciona. ¿Están listos, no es cierto? Yo les di ranking de resultados. O sea, si es que me dices el hombre más veloz del mundo, no sé si es que sigue siendo el Bolt, ¿no es cierto? Que es desde allá de Jamaica, es porque dio resultados, sacó 9 puntos, ni sé qué, o 8 segundos los 100 metros, una bestia en negro, ¿no es cierto? Así tiene que ser comprobadas las cosas. A ver, ¿qué están bien en el mundo? Y hacia allá deberíamos tratar de estar todos. A ver, muéstrenme los datos. No es que la ideología, pero es que la gente, que no. A ver, vamos. Datos concretos, seguros, para ir allá o para irme al barranco. A ver, díganme. Los que nosotros hemos analizado, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, ya son chicos analíticos que no se dan, no se les va a dejar dar en la cabeza, ¿no? Bueno, y estuvimos chequeando, ¿no es cierto? El tema del totalitarismo, que ahorita de paso también ya vimos, ¿no? Ahí está una figura, ¿no es cierto? Ya, es un de gobierno, ¿no es cierto? Digamos, este es un tipo de espectro político, ¿no? El totalitarismo, el conservadurismo, que justamente le vimos, y que es una falacia terrible decirle que son retrógradas, que no dejan avanzar, no es de eso. Si algo está bien y funciona como la familia tradicional que les había dicho, ¿no es cierto? Esta es la célula que ha permitido que 4 millones de años la sociedad humana se desarrolle, pues.
y lleguen ustedes, llegue yo, lleguen sus papis, es a través de la familia tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a destruir eso? O sea, me estaría destruyendo el futuro de mi país, pues de mi barrio, de mi familia, de todo. Entonces, ¿yo para qué voy a querer tumbar un modelo que es eficiente, efectivo, que ha funcionado en la vida? Ese es el conservador, ¿no? En cambio que algo solo por nuevo, por novedad, esa es otra cosa. Ok, entonces el socialismo que ya vimos, ¿no es cierto? Acá está lucha de clases, ¿no es cierto? Supresión de las clases, a todos le quieren volver una clase, ¿no es cierto? Y pues los derechos colectivos sobre los individuales. Y el liberalismo, ¿no es cierto? Liberalismo, ¿ya? Esto es básicamente todos contra todos, chicos. ¿Sí? El liberalismo no le interesa la moral mucho que digamos, ¿verdad? O sea, liberal, ¿no es cierto? No, aquí está el Anthony, ya, estaba, queriendo entrar. Listo, listo. Ya. A ver, esperen un ratito, chicos, parece que hay más chicos que quieren entrar. Ajá. Ya, no, ya está. Ya estamos, ¿no? Si no se atrasen tanto, chicos, o sea, un minutito hasta 5 y 10 está bien, porque luego ya nos embalamos y no nos damos cuenta que están queriendo entrar, ¿no? Ok, entonces, seguimos, ¿no? El liberalismo, como tal, más bien es palabra lo indica, ¿sí? O sea, quiere respetar la libertad, inclusive con ciertos excesos, si se podría llamar así. Ya ni tanta responsabilidad, ¿sí? Sino obviamente libertad, 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 ¿no es cierto? Hay una palabra que también es más fuerte, ¿no es cierto? Digamos, en cuanto a crítica, libertad, que se llama libertinaje, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega realmente la libertad? O sea, si yo les digo, yo soy libre, ¿no es cierto?, de agarrar y matarle a cualquiera de sus papás, ¿cierto? ¿Qué me van a decir ahí? ¿No es cierto? Yo también voy a ser libre para matarle a usted, profe, ¿no es cierto? Con toda la razón. Ya, entonces hay un límite, la libertad no es así, que, totalmente, no, 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 existe pues si no, entonces, ¿qué va a pasar? Te destruyes, pues, te destruyes físicamente, moralmente, psíquicamente, por ejemplo, ¿no es cierto? La gente que dice, no, yo soy libre de mandarme un trago, lo que sea, pues, comienzan con eso a sus edades, ¿no es cierto? Luego más adelante otro trago, otro trago, otro trago, luego ya me cansé del trago, ahora quiero drogas fuertes, ¿no es cierto? Y voy por ahí por un éxtasis, ¿no es cierto? Por acá, por allá, y como se encuentra facilito y barato, entonces yo digo, sigo esa ruta. ¿A dónde me va a llevar eso? Camino indefectiblemente hacia mi autodestrucción. Yo no le estoy para decir si eso está bien, está mal, pues, ¿no es cierto? Es un juicio de valor que cada uno lo deberá hacer, pero sí te puedo decir que las consecuencias, ¿no es cierto?, de las adicciones son bien feas, pues, ¿no es cierto? Está flaco, ojeroso ahí, vendiendo hasta en el calzoncillo, ¿no es cierto?, por conseguir un poco de droga. Entonces, ese es el exceso de liberalismo, ¿sí? Ese es el exceso de liberalismo. O sea, no hay un límite, ¿no? Entonces, tampoco así, pues, yo no quiero que me opriman y me estén prohibiendo todo, no, 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 como en el totalitarismo comunista, ¿no es cierto? Pero tampoco un liberalismo que en pro de las libertades vaya a destruir, pues, ¿no es cierto?, a la propia persona, pues ya hasta eso no, tiene que haber un límite, ¿no es cierto? Entonces, no vale, pues, que tengas 100.000 relaciones sexuales al año, ¿cierto? Porque podrás contagiarte con alguna enfermedad venérea, hay riesgo de embarazo, así te protejas, ¿no es cierto? Y las heridas emocionales que no se hablan, ¿no? Para nada, porque los psicólogos están haciéndose la plata con eso bastante bien, pero nadie te dice que el riesgo de tantas y tantas parejas, ¿no es cierto?, que van haciendo de nuestro corazoncito, de nuestro alma, van como minando, 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 ¿no es cierto? Entonces, si hay un daño que está ahí con la promiscuidad, ¿no es cierto? Hay un daño físico. Por ejemplo, yo que no creo que nadie en sus colegios les ¿no es cierto? Que si es que tú vas por una línea, ¿no es cierto?, de homosexualidad, está comprobado, ¿no es cierto?, científicamente, que tienes menos probabilidad de años de vida, danza de vida de gente que practica, ¿no es cierto? Es 20 años menos que normal, y a veces más, depende del medio donde estés. En un país como el nuestro, seguro que eso es más la diferencia. Entonces, si yo les quiero ver vivos, pues chicos, ¿no es cierto? Que ustedes tengan después, cuando yo sea bien,
alguno de ustedes me atienda de doctor, de lo que, ¿no es cierto? Qué chévere será, ¿no? Entonces, pero no que usted se muera, pues. No hay que creer que ustedes a los 40 años ya marchen. ¿Por qué? Pues, ¿no es cierto? Queremos una larga vida. Entonces, si es que no se les advierte, ¿no es cierto? Que si es que vas por un camino así, hay una alta probabilidad que tengas poca esperanza de vida, porque tienen altos problemas de enfermedades, justamente de transmisión sexual, sí, y también de muchos golpes psicológicos, también son más susceptibles. Eso nos digo datos estadísticos propagados por la misma Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, miren, el liberalismo, ¿no es cierto?, ¿a dónde nos lleva? ¿No es cierto? Un liberalismo que tenga un límite correcto, lógico, ¿no es cierto?, que no permita la autodestrucción del ser humano, eso es correcto. Si entonces los extremos son malos, ustedes han escuchado, pues aquí están dos. Tanto el liberalismo, me regreso, ¿no? Como el totalitarismo, en este caso, extremos, nos van a destruir, pues, nos van a llevar a una destrucción como ser humano. ¿Ya? Entonces, no exageremos, ¿no es cierto? Claro, yo quiero compartir con los demás, claro, en un negocio, lo que sea, ¿cómo no voy a ayudar yo a la pobre gente que está en casos, ¿no es cierto? Pero una cosa es que yo quiera ayudarles, que yo desee, y otra cosa es que venga un Estado y me quite la casa, ¿no es cierto? Quite la casa, me quite el carro, me quite todo y me diga, no, es que aquí tienen que ir 10 personas, no las tres que están nadando. Es una cosa, pues, es caridad forzada, ¿no es cierto? Y mis hijos y mis nietos, ya, entonces, exageración, ¿no es cierto? Igual otro, ¿no? Igual otro. Entonces, hay que tener cuidado con esos extremos, sobre todo que están de moda en la parte política ahorita, ¿no? Y habíamos, ¿no es cierto?, habíamos estado revisando los tipos de gobiernos que nos quedamos leyendo aquí, ¿no es cierto? Vean, no es un hito, son varios, ¿sí? Y al que le venga en gana, digamos, disculparán ahí la expresión, pero básicamente así hace la CNCID, pues algunas veces se pone de moda unos, algunos otros, algunas veces quieren hablar de las dictaduras, algunas veces quieren hablar de las monarquías absolutistas, otras veces quieren hablar del populismo. Entonces, para no estar en esas dudas de qué quieren hablar, no quieren hablar, mejor aprendemos todos, chicos, ¿no es cierto? Y con eso están tranquilitos. Pues bien, ahí vamos a hablar, espérenme un ratito, porque para meterme a democracia, más bien tenemos que hacer esto, ya, correcto. Primerito, antes de la democracia deliberativa, tiene que haber el término democracia. Ahí sí, ya, ahí estamos. Ok, entonces vamos a ver, por favor. Lectura fuerte y clara, ya saben, atentos. Por favor, chicos, atentos. Ahorita vamos a comenzar con mi pana Adrián Melo. Por favor, lecturita fuerte y clara. Política, clases de gobierno, democracia. Todos los ciudadanos elegibles tienen el mismo peso en las mismas decisiones que afectan a sus vidas. Ya, poquito texto, pero bien concreto, ¿no? Todos los ciudadanos tienen el mismo peso en las decisiones que afectan a sus vidas, ¿no? Aparentemente, ¿no? Aparentemente, chicos, porque una vez que están ya en el poder, la gente, ¿no es cierto? Ya obviamente pesa mucho más lo que ellos digan y todo, pues, que las mayorías. Y también hay una crítica a la democracia, ¿no? Que es básicamente, ¿qué pasa si la mayoría de la gente tiene un mal criterio? Sí. Entonces, ¿qué vamos a estar? Vamos a estar condenados a las malas decisiones de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, y ahí las minorías que quizás puedan tener la razón, tener que aguantarse, ¿no es cierto? Básicamente una dictadura de la mayoría y que lleve a un país al desastre. Entonces, esa es la crítica principal de la democracia, ¿no? O sea, no es un sistema perfecto. Digamos que es un sistema que más ha permitido el desarrollo de estos últimos siglos, ¿no? Básicamente 2 siglos en esto. De ahí, esto ha sido monarquías y otras cosas, ¿no? Pero también pues, grandes efectos y lo que les digo, ¿no? Pensemos un poquito, si la mayoría de la gente no estudia, no lee, no preocupa por dar un voto consciente, ¿no es cierto? Un voto adecuado, ¿qué va a pasar? Nos hunden, pues, ¿no es cierto? Nos hunden, nos hundimos todos, ellos también se hunden, pero como
mucho cuenta, ¿no es cierto? Entonces, no importa. Ah, entonces, ese es el problema de la democracia. Pero en teoría, al menos, ¿no es cierto? Aquí, la democracia lo que nos quiere decir es que los ciudadanos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos también. Esa es la democracia, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a que se escuche mi voz, a que yo pueda acercarme a dejar mi voto y todo, ¿no? Acá no es un derecho, es una obligación, ¿no es cierto? Porque si no vamos a votar, al menos que seas de 18 hasta 65 años, si no vas a votar, te sancionan, pues tenemos que pagar una multa. ¿Y quién estamos para estar pagando multa dándole plata al Estado? ¿No es cierto? Entonces, en la mayoría de países, digamos, de desarrollo alto, ahí no hay problema, ahí es voluntario el voto. Sí, es voluntario, ahí sí es un derecho. Sí, acá es una obligación. ¿Ok? Entonces, ese es en el sentido grueso de democracia. Cuando hablamos de democracia, chicos, hablamos de Grecia. Grecia, ahí surge todo el concepto de política, de elegir candidatos. Ellos tenían, pues, no sé si alguna vez han jugado ese juego que se llama el sapito, el sapo, que lanzas una ficha dentro de un sapo, ¿no es cierto? Y te vas en uno digamos, de esquemas de abajo de puntos, ¿sí? Entonces tú dices 5, 10, de 100, ¿no es cierto? Depende cómo hayas lanzado, qué acertaste, ¿no es cierto? Entonces, algo así, una ánfora así, es la que tenían diseñados los griegos, ¿sí? No votaba cualquiera. En el principio de la democracia, votaban solo representantes, ¿sí? Representantes de peso de allá de Grecia, ¿sí? Solo ellos votaban, ¿sí? Gente que sea influyente, que sea, que tenía bienes, que tenía esclavos, ¿no es cierto? Que tenían, sí, alguna abolengo, inclusive familiar y todo eso, solo él votaba, ¿ya? Entonces, no era para todo el mundo. Y comenzó en Grecia, ¿no? Entonces, de ahí viene, vean cuánto tenemos de 2000 años, chicos, ¿no? Más también. Entonces, este sistema, digamos, aplicándose, pero no fue tan popular sino solo hasta 200 años atrás, ¿ya? Desde ahí empezó el tema de las elecciones ya en repúblicas, ¿no? Entonces, es un poquito como la película de la democracia, ¿no? ¿Qué significa esto? Gracia, Kratos, que es, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, el poder, y Demo, ¿no es cierto?, significa pueblo, ciudadanía, la gran masa. Entonces, el poder en el pueblo, ¿cierto? El poder de la gente. No solo los reyes, no solo los nobles, sino estaba el poder. ¿Ok? Bien, vamos con clases de gobierno, ¿no es cierto? Tipos de democracias, chicos, ¿sí? Vamos con este primero, ¿no? Vamos con el tipos de democracia. Este es interesante porque sobre este le gusta mucho preguntar a Cenecir. Por favor, nos va a ayudar leyendo mi pana Ángel Proaño. Ya. Política, clases de gobierno, democracia deliberativa. Forma de gobierno en donde los ciudadanos ejercen en el poder mediante el diálogo. Tiene como fin escuchar la voz de los ciudadanos, sus necesidades, sus intereses, para poder tomar decisiones de gobierno. Las herramientas más usadas son el plebiscito, las consultas ciudadanas o populares, las encuestas, entre otras. Perdón, no se me prende el micrófono. Ok, chévere, gracias, chicos. Entonces, bien, acá estamos, ¿no? Democracia deliberativa, forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder mediante el diálogo. Esa es la cosa, ¿no? O sea, ya no solo es cuando tú vas a votar, ¿sí? Esto por favor, anoten bien, chicos, resalten y todo eso, porque esta es sí o sí, siempre toman preguntitas, ¿no? Ya les vamos a poner las preguntas para que ustedes vean cómo es la cosa, ¿no? Entonces, claro, es cuando el diálogo deliberativo, o sea, por ejemplo, verán, o sea, yo como Estado, ¿no es cierto? Quiero, no sé, pues hacer una política pública, ¿no es cierto? Sobre, mm, ya, sobre las mascotas, ¿no es cierto? Sobre las mascotas. Que de hecho sí han hecho, ¿no? Hay una ley que se llama LOBA, ¿no? Es la ley de los mascotitas. Entonces, ¿qué dice?
el Estado quiere hacer. Entonces, no solo va a estar su ministro, digamos, encargado, el que sea, el que le ponga, ¿no es cierto?, de bienestar social, dice que, bueno, el que sea, ¿no? No solo él va a estar encargado de eso, sino que este ministro va a tratar de buscar a la gente, ¿no es cierto? Hacer un focus group, no sé si saben qué es de eso, pero en administración se llama, o sea, llamar que la gente opine sobre un tema. Entonces, eso es lo que hace. Entonces van a llamarle a gente que tiene mascotas, ¿no es cierto? De la costa, de la sierra, de Galápagos, del oriente, ¿no es cierto? Les van a mezclar ahí de todas las edades, del tipo de mascotas, otros tendrán loros, otros tendrán hámster, otros tendrán cuyes, otros tendrán perros, gatos. Y entre todos van construyendo ese política de Estado para las mascotas. Esta es la forma, ¿no es cierto?, en que se hace la democracia deliberativa. Por eso dice, tiene como fin escuchar la voz de los ciudadanos, sus necesidades, sus intereses, para poder tomar decisiones de gobierno. Sí, sí, entonces ahí van. Se supone que acá el ministro, si quiere hacer algo en las comunidades o sea, una política que va a afectar, sí, unas medidas que van a afectar a la Amazonía, o sea, pues tendrá que salir de su lindo despacho, irse ahí en canoa, ¿no es cierto?, a lomo de culebra, lo que sea, ¿no es cierto?, a esas poblaciones lejanas, y hablar con ellos y decir, vean, ¿le parece que esto hay que hacer o no hay que hacer? Es la democracia deliberativa, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas populares se utilizan? El plebiscito, las consultas ciudadanas, la consulta popular, ¿no es cierto?, las encuestas, y también esto que les digo, ¿no es cierto?, de las asambleas en los poblados lejanos. Organizamos una asamblea, organíceme la junta parroquial rural, ¿no es cierto?, de tal pueblito por ahí. Y yo voy como ministro, conversamos sobre esta situación. Perfecto, se organiza la gente, convoca, ¿no es cierto?, en una caseta nomás ahí chiquita, no importa, pero están, y ahí conversan y todo. ¿Ok? Entonces, esto va desde consulta, que es grandota, ¿no es cierto?, hasta consulta de citas como la que hemos hecho, ¿no? Consulta popular, ¿no es cierto? Consulta, que nos llaman a preguntarnos cosas, ¿no? Bien, vamos con esta otra para aclarar el mismo concepto, por favor. Le vamos a pedir ahí a mi pana Alessandro, que leyendo, por favor, Alessandro, fuerte y claro. A ver, democracia deliberativa. La democracia deliberativa no es antagónica con la representativa. Son complementarias ya que aspiran a que tanto la elección como la toma de decisiones reflejan las preferencias políticas de la mayor parte de los habitantes. De una demarcación territorial, la decisión será el resultado de los consensos construidos por los participantes en la solución de un problema. No es un juego de suma cero. ¿Quiénes participan? Todos aquellos actores que potencialmente serán afectados por la decisión o bien su representante. Puentes entre actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Muy bien, excelente. Entonces, vean, dice que no es antagónica, o sea, no se choca la democracia participativa, o sea, solo con ir y votar, 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 ¿no es cierto? No, no, no se choca con que también yo consulte, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la necesidad llame a esos grupos y ir construyendo juntos, ¿no es cierto?, esa política de Estado que se quiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? La decisión será el resultado de los consensos construidos por los participantes en la solución de un problema. Bien, no es un juego de suma cero, ¿ya? Entonces, claro, o sea, de suma cero quiere decir, o sea, cuando toma la decisión el Estado, ¿no es cierto?, los ministros, lo que sea, y pum, que y se acabó. No, no, no. Si han visto ustedes que a veces ¿no?, en los medios de comunicación a quejarse, pero este ministro nunca consultó, ¿no es cierto?, que tenía pues que cerrar las escuelas y ahora cómo hacemos con los niños. Entonces había gente que se quejaba el año anterior cuando suspendieron clases, ¿no es cierto? Entonces decían, no que nos han consultado, no han dicho nada. Claro, es que en ciertos grados tú vas a poder ser parte deliberativa, demócrata deliberativo, pero en otras sí vas a tener que ser un poco más autoritario. Si veo que se me va a morir, mire,
de gente, o sea, tendré que tomar una medida urgente, ya, pues la tomo. No en todo podemos hacer esto deliberativo, ¿no es cierto? Y la gran crítica, como les decíamos, ¿no es cierto?, es que, ¿qué pasa si con estas personas que se buscan estos conceptos, estos diálogos y todo eso, realmente están más perdidos que gaviota en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir ahí un mamotreto, ¿no es cierto? Un escrito, una política que no va a ser buena, pues, va a ser un relajo para la gente. Entonces, ahí el problema, ¿no es cierto? Entonces, no porque la mayoría dice está bien. Eso se llama una falacia, inclusive en lógica se llama falacia ad populum. Que la mayoría dice, entonces está bien. No funciona así. La verdad, lo que está bien, así lo haga una sola persona, ¿no es cierto? Y lo que está mal, ¿no es cierto? Así lo haga todo el mundo. Esas son cosas que en cambio en esta democracia se pierden, chicos, ¿no es cierto? No es un sistema perfecto, como les digo. Claro que sí, hay que tratar de irle mejorando y todo eso, pero claro, es digamos lo más el sistema mayormente probado que ha permitido desarrollar, ¿no es cierto? Sus limitantes. Ok, aquí está el concepto de república, ¿no? Pasando. Entonces vamos pasando democracia participativa, que es la del voto, democracia deliberativa, que es la del consenso, la del diálogo que hemos visto, anotarán, ¿no es cierto? Y ahora vamos con el tema de política, la república, ¿no es cierto? La república, aquí le vamos a pedir que nos ayude dando una lecturita a mi pana Miguel Paredes, por favor. Eh, Política, clases de gobierno, república. El pueblo elige a sus representantes. Representantes populares gobiernan determinado periodo de tiempo. Ya, perfecto, gracias. Así sencillo, ¿no? El pueblo elige a sus representantes y representantes populares gobiernan en determinado periodo de tiempo, ¿sí? O sea, la república es estructura, chicos, ¿no es cierto? La república, ya concretamente, ¿sí? Es ya una estructura de gobierno, ¿no es cierto? En cual se basa en la democracia, ¿no es cierto? Se basa, ¿no es cierto? Que ya eligen, el pueblo elige sus representantes, ¿no es cierto? Y estos representantes se sujetan a cierto tiempo, ¿cierto? 4 años en nuestro caso, y puede ser elegido solo una vez, eso quiere decir hasta los 8, iguales en Estados Unidos, solo puede ser elegido una sola vez, ¿sí? No, la democracia en tal, ¿no es cierto? A ver, no va a ser que esté una misma persona tanto tiempo, ¿no es cierto? Porque dice que se trata de que participen todos, democracia participativa. ¿Por qué tiene que estar 20 años de un mismo presidente? Es ilógico. Entonces, en términos democráticos, ella hizo su labor, relíjase una besita más, está 8 años, ok, ya, pleno. Pero de ahí sí, vea, si ha de haber más de 18 millones de habitantes, algún otro medio, no inteligente como usted, ¿no? Pero si ha de haber otro que le haga calor, ¿no es cierto? Entonces, ya, de eso se trata, ¿no? Que no acumule una sola persona, esté a cada rato y es hasta chancho, ¿no es cierto? Solo uno, ¿no es cierto? Todas las veces electo, qué bestia, o sea, ya, no hay más en el país, o sea, que el resto ¿qué pasa? ¿Tenemos alguna limitación mental, alguna cosa que no nos permita gobernar también, o qué pasa, ¿no es cierto? O son buenísimos, bueno, si son buenísimos, pues reelíjase una besita, chévere, ¿ya? Pero deje espacio pues a otros talentos que sí ha de haber ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso dice la República, ¿no es cierto? Dice, gobernantes deben estar cierto periodo de tiempo. Lo que no está en esta diapositiva, que por favor necesitamos que ustedes incrementen, chicos, en sus cuadernitos, es algo importantísimo que se llama, sí, la división de poderes. Sí, ahorita le voy a escribir, aquí también yo, división de poderes. En el pasado, incluirle esto, ¿no? ¿Qué quiere decir división de poderes? Ya vamos a ver. ¿Ok? Chicos, a ver, en las repúblicas hay tres tipos, hay tres poderes, sí, poderes, o sea, tres órganos, digamos, así, tres instituciones fuertes por las cuales se puede administrar el país.
La una es el ejecutivo, ¿cierto? El poder ejecutivo, donde está el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, ¿sí? La otra es el Congreso, la Asamblea, donde están los asambleístas, congresistas, ¿no es cierto? A veces hay bicamerales, hay cámara alta, cámara baja, nada, bueno, hay algunas variantes ahí. Parlamento, si es que estás en Europa, ¿ok? Pero bueno, la cosa es que son también el segundo poder, digamos, es el legislativo, ¿no? Más bien el primer poder, porque ahí están representadas más las personas, digamos, en su variedad, ¿no es cierto? De todas las provincias, de todos los sectores que hay en el país, ¿no es cierto? Entonces, ese es el segundo poder. Y el tercero es el judicial, ¿sí? Judicial. Sí, todo lo que va a aplicación ya de las leyes, de las sanciones, cuando ya ha habido, ¿cierto? Ahí está el poder judicial. Entonces, en toda república existen esos tres poderes y esta palabrita es importantísima. Independientes, ¿sí? Independientes, chicos, anoten, recontranoten, ¿no es cierto? Resáltenle para que exista una república, o sea, real, ¿cierto? Tiene que haber independencia de poderes, ¿sí? O sea, que el presidente no le esté mandando a los diputados o a los congresistas, ¿no es cierto? Y que los congresistas tampoco tengan que estar haciendo aromas, ¿no es cierto?, para lograr que el presidente les apruebe algo, ¿sí? Y que los jueces no se vendan unos de los dos, pues, ni a los congresistas ni al presidente, ¿no es cierto? El rato que vemos que un presidente da órdenes a los otros poderes, dice, júzguele a tal y cual, ¿no es cierto? Este no debería estar que ni se que libre, aplique justicia y todo eso, ¿no? Y los otros bien obedientes van y hacen todo lo que los jueces dicen. Entonces se acabó, ya no hay república, ya no hay república, chicos, así de sencillo, ¿ok? Entonces es tan importante como la elección, y que sean unas elecciones transparentes, pues si no tampoco hay república, chicos. Si hay fraude en las elecciones, ya no se puede hablar de una república en su cabal concepto, ¿no es cierto? Tiene que haber elecciones, ¿cierto? Transparentes, justas, ¿no es cierto? Y tiene que haber la división de poderes del Estado. Cualquiera de esos dos elementos que falten, ya no es una república, ¿sí? Sino que se trata de una dictadura, ¿sí? Permítame, esta ya le veo que está mal. Ok, y eso es lo que quiero ir ahorita, ¿no es cierto? La dictadura tiene más que ver con... Acá está. Esta es la que toca analizarle ahorita, ¿ya? Esto es todo. ¿Ya? Entonces, vean qué frágil que es. Por eso dicen, el tener una república no es que sea que bestia, que fácil. No, es muy frágil. Imagínense que viene un presidente autoritario y que no respeta estas cosas y hace fraude y encima gobierna también a los otros poderes. La justicia es un intocable que no le hacen ni un juicio ni nada, si no les mete preso, ¿no es cierto? Y a la asamblea le tiene solo haciendo lo que le dice y las leyes que él quiere para él mismo. Imagínense. ¿Dónde pasa eso, por ejemplo, ahorita en Venezuela? Pues, no es todo. La asamblea, la justicia, todo, pues. ¿No? Entonces está todo. Y elecciones fraudulentas, claro, pues, totalmente fraudulentas. ¿Sí? Se creó de eliminar a la oposición también. Entonces, no puede haber una república ahí. Eso ya no es una república, es de hacer actos, ¿cierto? Despectivamente se les sabe decir republiquetas, ¿no? O sea, un remedio de república, ¿no? Un remedio ya no es república porque no tiene lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Elecciones libres y división de poderes. Ustedes ya saben, entonces, bajo estas gafas de conocimientos suyos, juzguen, ¿no es cierto?, en el mundo cuáles son públicas y cuáles son republiquetas, ¿no es cierto? No hay instituciones, no hay una asamblea que se haga respetar, que realmente sean justos, ¿cierto? Cuando el policía tenga respeto, pues el acto que está haciendo su labor, protegiendo a la gente, a los ciudadanos, y metiendo bala o presos a los delincuentes, pues. Así es, no al revés.
¿no es cierto? Entonces, esa mirada nos tiene que llevar a ver eso, ¿no? Que realmente sí es una república, que no es una república, es un remedio, ¿no? Ok, entonces, claro, si un cidentillo, ¿no es cierto?, con estos aires, ¿no es cierto?, de superioridad, se pone en este plano, pues entonces tenemos el de la dictadura, ¿no es cierto?, de la dictadura. Entonces, ¿qué es esta dictadura, no es cierto? Hay una lecturita, por favor, vamos a pedir que nos ayude. Mi querida Alison, Alison, por favor, si eres tan amable. Ya. Clases de gobierno. Dictadura. Gobierno de una persona o grupo de personas tomado por la fuerza. Uso de fuerzas militares y policiales como medio de control. Poca o ninguna atención a la opinión pública o derechos individuales. Eso es, ¿no es cierto? Ya nomás. Claro, dice, gobierno de una persona o grupo de personas tomado por la fuerza. Y ahí le tenemos en la imagen, ¿no es cierto?, Augusto Pinochet. Claro, o sea, el pretexto siempre es que le tenemos que salvar al país, ¿no es cierto? Yo que a la final sí le lograron salvar de muchas cosas a Chile, porque estaba con Allende, pues tenía la gente comiendo, o sea, haciendo cola para comprar. Chile era la próxima Cuba, chicos, así de antes de que en los años 70 Pinochet a tumbarle al gobierno, ¿no? Él entró tumbándole al gobierno. Y es, claro. Entonces dice, por la fuerza, ¿no es cierto? Se toman por las armas, generalmente son militares, por eso, ¿no es cierto? Son dictaduras militares, ¿no es cierto? Em, claro, y pues implantan ya, ellos son el sistema completo, ¿no es cierto? Ya todos le están supeditados a ellos, ¿no? Subordinados a su poder, el legislativo y el judicial. Ese es el problema. Entonces, lo ideal es que una dictadura, o sea, si por una emergencia toca que entre en algún momento, que a veces alguna gente aquí en el Ecuador dice eso, ¿no es cierto? Ante tanta delincuencia y estos políticos que no sirven para nada y se roban a plata y se huyen, ¿no es cierto? Entonces ya da ganas de que entren los militares a tomar el poder. Eso es, la dictadura, ¿sí? ¿El qué se trata? De que si es que llega a pasar, ¿no es cierto? Si llega a pasar, no sea tan larga, ¿no es cierto? Que trate de ser lo mínimo posible como para estabilizar las cosas, ¿no es cierto? Y ya las aguas pues vuelvan a permitir las elecciones y todo, ¿no? Pero sí, se ha hecho falta algunas veces en el mundo pues que pase eso, sí. De hecho en Ecuador también hubo la dictadura militar, ¿no? Años 60, 70. Ok, entonces bien chicos, es el otro esquema, ¿no? Entonces la dictadura es eso, todos los poderes en una sola persona, ¿no? Dictador. Ya, vamos a ver, ¿no es cierto? Populismo. A ver, una lecturita ahí, le vamos a pedir, ¿no es cierto? A mi buena amiga, no, vamos a pedirle a mi pana Mateo, por favor. Adelante, por favor. Claro, ya. Forma republicana demagógica, enajenación del pueblo mediante los sentimientos, tesis contrarias a los intereses populares. Ya, chévere, ¿no? A ver, entonces aquí hay una palabrita, por favor, anoten. ¿Verdad? Cada una de estas deben estar ustedes pilas, ¿no? Bien, la demagógica, esta palabra que está aquí, ¿no es cierto? Forma republicana demagógica. ¿Qué es esto? Ya quiere decir que te miento y te miento y te miento. Esa es la demagógica. Sí, o sea, ya va con una intención de mentir. Perfectamente que no va a poder cumplir las ofertas de campaña. Sí, pues como hace 4 años nos decían, vamos a hacer 300.000 viviendas y vamos a crear 1 millón de empleos. Eso dijeron, pues, así estaba. 1 millón de empleos, 250.000 por año y 300.000 viviendas. No ha llegado, chicos, creo que ni al 10%. Me parece que un poco más del 10% de las viviendas. No llegaron a más. Saben perfectamente que no van a poder cumplir. Sí, pero te dicen para ganar tu voto. ¿Sí? Esa es la demagogia. ¿Sí? Mentirle al pueblo, jugándole con los intereses, las necesidades, ¿no es cierto?
ahí yo pincho y estoy dale, y dale, sí, entonces yo te ofrezco ni si cuántos dólares si es que yo llego a la presidencia, ¿no es cierto? Ya van a ver que yo les doy mucha plata constante y sonante, aquí está la cosa, ¿no? Propuestas demagógicas, ¿sí? Ya, para llegar al poder. ¿Qué más dice? Enajenación del pueblo mediante los sentimientos. Claro, pues. Yo al pueblo le voy a hablar bonito, le voy a hacer orar en mis discursos, les voy a hablar de patriotismo, les voy a hablar de nuestras, le voy a ir a comer, ¿no es cierto?, con las manos ahí un poblado indígena, ¿no es cierto?, hacerme la alhaja y todo. Ya. Ahorita estamos viviendo eso, ¿no es cierto? Enajenación del pueblo mediante los sentimientos, ¿cierto? Y tesis contrarias a los intereses populares, pues ellos tratan de acabar, ¿no? O sea, ahorita no podrían mandarse un candidato a decir, vean, en realidad sí hay que subir un poco el gas, pues, o sea, porque nos va a ayudar a todo el Ecuador a mejorar la economía. Un candidato que te diga eso no le da a nadie, ¿no es cierto? Ahí queda, perdido. Y siendo económicamente quizás sea la solución para muchas cosas, pero no lo van a hacer porque no son populares. Sí, no son medidas populares. Este tipo de gente, de candidatos así, buscan siempre llamar la atención del populacho, ¿no es cierto? De la gran masa de la gente. Por eso andan bailando en las tarimas, ¿no es cierto? Andan ahí hechos los simpáticos y toda la cosa. Entonces, claro, es para populismo, ¿no es cierto? Populismo. Pero sobre todo, o sea, por último, que coge y baile en una tarima, que sea, ya. Si baila bien, ¿no? O si canta bien, pues, ya bueno. Hasta eso le podríamos pasar, pero digamos que ya mentir, sabiendo que no va a poder cumplir, ahí sí que ya es una cosa terrible, ¿no? Es como si yo al rato que ustedes estaban buscando ¿no es cierto? La cosa chévere estará por aquí bien, me suena de acá, ¿no es cierto? Que nosotros les hubiéramos dicho, ¿no es cierto? No, pues nosotros van a sacar 1.000 puntos, sobre 1.000 puntos. Ay, qué lindo, es lo que quiero oír todos, ¿no es cierto? Ay, qué maravilla, qué lindo, allá le voy a comprar, ¿no es cierto? Claro, yo sé muy bien que no puedo, no depende de mí, pues no es honesto decirles eso, sin embargo, les decimos, ¿para qué? Para que me compren. Ah, qué lindo, profe, ¿no? Ese es el populismo, chicos. Es bien dañino, es bien dañino porque le dice a la gente, a la mayoría, cosas que quieren oír, ¿no es cierto? Abajo las oligarquías, ¿no es cierto? Abajo los grupos de poder. No sirven los grupos de poder, ¿no es cierto? Siempre explotando a los trabajadores, al pueblo. Conmigo se acaban estos, ¿no es cierto? Estos ricos que solo están viendo por ellos. Entonces, conmigo va a pagar impuestos para ayudar a los pobres y todo. Qué lindo, ese es el presidente que debe quedar. La gran masa, bravo, bravo, qué bestialidad. ¿Cierto? No saben que por debajo ya pactaron con toditos los ricos para que sigan siendo más ricos durante el periodo de ellos. Sí, es más, les dan aportes en campaña, pero es el discurso populista, ¿no es cierto? De decir, para las grandes masas les vamos a solucionar su problema, vamos a darles un bono, sí, a todos de ni sé cuántos dólares, 500.000 dólares, a toditos, vamos conmigo, están bien. Populistas, populistas, y llegó Chávez, así llegó Maduro, ¿no es cierto? Así han llegado un montón de gente, ¿no es cierto?, a los países a gobernar por ese discurso, ¿no es cierto?, lleno de también de lucha de clases, vamos uniendo conceptos, ¿no es cierto?, un discurso marxista, marxista, ¿sí? ¿No es cierto? Que le dice los ricos contra los pobres, pues, vamos los pobres al poder, los pobres van a tener todo, son mesías, ¿no? Son pánicos, ya, pucha, por poco falta que bendiga agua bendita, ¿no es cierto? Nos lancen así, todos ya. Falta, ¿no es cierto? En ellos está toda la solución. Ese es un populista. Sí, entonces identifiquen, ¿no? Esto estamos llenitos en Latinoamérica para regalar. ¿Ok? Absolutismo, vamos, otra ahorita, ¿cierto? Vamos ahí, ahorita nos ayudó leyendo Mateo, ahorita nos vamos a pedirle a mi pana Anthony. Anthony, por favor, nos leyendo, gracias.
A ver, mi pana, ¿qué se nos ha jugado? Pana Anthony. ¿Estás por ahí o no estás por ahí, pana Anthony? Bueno, para que asome pana Anthony. Ahora sí, mi amiga Jennifer. Jennifer Celi, por favor, si me puedes ayudar leyendo, gracias. Ya dice, absolutismo. Reunión de todos los poderes de una nación sobre una sola persona. Creencia de que el poder político no debería estar sujeto a ninguna limitación. No es igual al totalitarismo, pues no existen Estado ni ideologías políticas. Ya, gracias, gracias. Muy bien, entonces aquí está, ¿no? Y la fotito Luis, ¿no es cierto? 14 de Francia, ¿no? Ahí están, los Luises, ¿no es cierto? Los Fernandos, entonces, absolutismo. ¿Qué decían? Todos los poderes de una nación sobre una persona, ¿ya? Creencia de que el poder político no debería estar sujeto a ninguna limitación, o sea, puede meterse en todo, ¿sí? Y no es igual al totalitarismo, pues no exige Estado ni ideologías políticas. Ya, esa es la diferencia, ¿no? O sea, entonces me dicen, es que está igualito que el totalitarismo, pues, profe, ¿no decía eso? Digo, no, porque el totalitarismo se da siempre a través de un Estado totalitario. Puede morirse el presidente y venir otro y seguir en el mismo sistema totalitario, que es lo que pasa en Cuba, que es lo que pasó en Venezuela, ¿no es cierto? Se murió el Chávez y siguió el Maduro. Ahí está, sigue siendo totalitarismo, ¿no es cierto? En cambio, el absolutismo está con la persona, es la persona la que tiene el poder absoluto. Se muere el condenado, ¿no es cierto? Y ahí habrá relajo y todo eso, porque realmente ahí sí estaba en él, ¿no? Absolutismo. Ya, y básicamente, ¿no es cierto? Estaba ligado a las monarquías. ¿Sí? Hablamos antes de la Revolución Francesa, la manera en que se organizaban, ¿no es cierto?, los gobiernos en el mundo, monarquías, pues, ¿no es cierto?, reyes, muchas veces con cierta tinte espiritual y todo eso también, ¿no es cierto?, como que eran designados por Dios mismo y todo, ¿no? Eran las monarquías. No todas las monarquías eran absolutistas, chicos. Eso también hay que saber. Tenían sus, digamos, sus asesores y tenían su repartición de funciones. Algunos reyes tenían una administración bastante buena, como por ejemplo España. Si no, imagínense cómo no, digamos, acá en América, si no era por una administración política y social bastante bien organizada, yo les diría de la mejor de su época, años 1600, 1700, era bien organizada y eran una monarquía, pero tenían una organización que les permitía no solo controlar España, sino también todo un continente aquí, ¿no es cierto? Entonces, y no duró pues 10 años, pues 300 años, ¿no? Entonces, sí es importante saber distinguir, no todas las monarquías han sido absolutistas, hay otras que sí lo han sido, generalmente las francesas, las inglesas también eran más absolutistas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y aquí está, ¿no es cierto? Monarquía. Vamos leyendo, por favor, monarquía. A ver si es que, ¿no es cierto?, nos ayuda. Leyendo mi amiga Belén. Belén, por favor. Monarquía. Rey o reina suelen gozar de poder absoluto. El poder es hereditario. Se distingue en dos clases, monarquía absoluta y monarquía constitucional. Perfecto, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de la reina Isabel de Inglaterra, ¿no es cierto? Contra, yo creo que ella podría ser tranquilamente el don Alfonso, ¿no es cierto? Los dos duran y duran y duran, ¿no es cierto? Y ahí, entonces dice, rey o reina suelen gozar de poder absoluto. Claro, suelen gozar, no siempre, como les decía, ¿no? El poder es hereditario. Muerto el reycito, queda el principito, ¿no es cierto? Transforma en rey. Muerto el reycito otra vez, vuelve el principito, así es, ¿no es cierto? Entonces dice, la monarquía absoluta y la monarquía constitucional. Hoy en el mundo, a ver, sí hay
todavía absolutas, en el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿sí? Ahí es monarquía, ¿sí? Pero el resto, cuando hay reyes, así que les veo el rey de España, la reina de Inglaterra que está ahí, otros países más también tienen reyes por ahí, de los europeos. Entonces, esa es una monarquía constitucional, ¿sí? Que otra cosa sirven como para una parte cultural, ¿no es cierto?, de su país, no perder tradiciones, etcétera. Pero ya en decisión peso del país manda la clase política, mucho más que ellos, ¿no? Yo creo que sí tienen relación, sí les consultan, están por ahí, ¿no es cierto? Pero no tanto como el poder tenían antes, ¿no? Eso ya lo perdieron, ¿no? Entonces, ese es el tema de monarquía y que es el sistema que duró más o menos unos 1000 años, ¿no es cierto? De más también, pues no, más, estamos hablando mucho más porque es el sistema en el que vivía Egipto, por ejemplo, ¿cierto? Eran emperadores, ¿cierto? Eran reyes. Entonces, es Egipto, hablamos de Persia, hablamos de los mismos judíos, ¿cierto? Ya, sí ha durado más o menos, ¿no? Entonces sí tiene un buen tiempo el tema de las monarquías y finalmente se desarrolló, pues, ¿no? Con ellos también. Entonces, como que así que tan malo, o sea, si es que se tornan absolutos, libres, intransigentes y un rey bien bruto, pues, terrible. En cambio, si es que era alguien sensato, pues más bien se avanzaba mucho mejor en la democracia, pues, chicos. Claro, porque si es que es alguien buenas decisiones, sin necesidad de estar consultando a todo, pero toma bien decisiones, y ese país avanza, y esa nación crece. ¿Qué es lo que pasó con España, por si acaso? Y ahí sí es que las chicas, cierto que les gusta un poco ver el tema del feminismo y eso, les digo que estudien la figura de Isabel la Católica. ¿Sí? Les diría, pocas mujeres en la historia de la humanidad han sido tan poderosas como ella. ¿Sí? Isabel la Católica en un momento tenía el control de yo creo que el imperio más grande del mundo, ¿sí? En su tiempo. Entonces, me gustaría que le estudien a la Isabel Católica, igual a la reina, ¿no es cierto? Entonces, pero y vean las decisiones que toman. Todo eso ya les digo. Para muestra estamos nosotros, antes de independencia, en un nivel de desarrollo súper alto de nuestra Latinoamérica. Mucho se debió a esas decisiones muy afortunadas que toman. Entonces, vean, no es cuestión, o sea, digamos, de que solo porque eran monarcas eran absolutistas y malos y todo eso, no. Había gente que era bastante sensata tomando decisiones, ¿no? Pero claro, es una suerte, ¿no? Ok, vamos avanzando, ¿no es cierto? Esta no nos vamos a quedar, no es tan interesante. El totalitario, ahí están dos totalitarios insignes, ¿no es cierto? Que aunque enemigos, pero ñañitos en su sistema de gobierno. Ahí mi pana Pierre, por favor, si le puedes leer, Jean-Pierre. Política, clases de gobierno, totalitario. Gobierno de un solo partido político. Personas obligadas a realizar lo que demanda el gobierno. Propaganda y patriotismo desmesurado como enajenación de masas. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Ahí está, ¿no? Totalitario. Está un solo partido político. Esa es la cosa. Un solo partido político. ¿Ya? Por eso Stalin murió y siguió el comunismo en la URSS, pues, chicos. ¿No es cierto? Y él le sucedió a su vez a Lenin, ¿no es cierto? A Lenin, al propio Lenin allá de los comunistas terribles de Rusia, ¿no es cierto? De Rusia, claro. Entonces, ellos, igual, ¿no es cierto? El partido es ahí lo duro en el totalitarismo. Que básicamente el partido es del Estado, se transforma en el Estado, en el totalitarismo, ¿sí? Más partidos, ¿sí? No es como ahorita que estamos votando entre uno, otro, lo que sea, pero 16 candidatos a la presidencia, entonces no. Hay un solo partido, se acabó. ¿Dónde hay esto? China, China es totalitaria. Corea del Norte, también totalitaria. No hay partidos políticos, chicos, hay uno, ¿sí? El Partido Comunista de gobierno, ¿sí? ¿Qué elecciones ni qué nada? Pues ahí quedan los mismos, ¿cierto? Casi que viene a ser como una anarquía, ¿no es cierto? Pero en este caso es que no o sea, no detenta el poder solo la persona, sino el partido político, el Estado, ¿no es cierto?
¿Qué más? Ahí sí, las personas obligadas a realizar lo que demanda el gobierno. Si al Stalin no le obedecieron los de Ucrania, ¿sí? En su plan de expropiación de los terrenos, ¿no es cierto?, territorios que querían hacer, los de Ucrania no quisieron. ¿Qué pasó? Les cortó los servicios, ¿no es cierto?, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, igual también de transporte, comunicación. La gente llegó a un punto en el que ya no tenía para producir y murieron de hambre. No murieron rapidito, fue una muerte lenta. Por eso este es mucho más, digamos, asesino que el Hitler. Con Hitler, a ver, calculando bien, bien, chicos, son alrededor de unos 3 a 4 millones de judíos. No puede haber matemáticamente asesinado a más, ¿sí? Con Stalin solo en esa hambruna pasaron los 20 millones, chicos, ¿sí? Solo en esa hambruna hay muchas más que generó Stalin. Entonces, vean, ¿no? Y muerte lenta, de hambre, ¿sí? Porque no querían dejar sus terrenos. Decían, no, es que esto es, yo no le voy a dar al gobierno, ¿sí? Entonces, ¿no? Y como el gobierno tenía que expropiar, pues es listo, ahí se, ¿cierto? Muertos de hambre. Entonces, claro, propaganda y patriotismo desmesurado, como enajenación de masas, ¿cierto? Exagerado, o sea, Rusia primero, la URSS primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no es cierto? Los nazis, pues la raza aria, ¿no es cierto? Superior de la humanidad. Son bien eugenésicos de esta gente, hablan mucho de la superioridad de su nación, de la piel, de la raza, son mucho por ese lado, totalitarios, ¿ah? ¿Sí? Dicen acá, ¿no? También hay los totalitarios criollitos, claro, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Maduro, ¿no sé qué dice? Ah, es que nosotros somos descendientes de Bolívar, ¿no es cierto? Bolívar, ¿no es cierto? Somos bolivarenses, y aquí la América de Bolívar y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué te está haciendo, no es cierto? Exagerado, desmesurado. Ya vamos a llegar al momento que vamos a estudiar a Bolívar y ustedes se van a enterar de cositas bastante interesantes, ¿sí? Entonces, vean, claro, pero acuden a eso, ¿por qué? Porque también quieren, o sea, porque su afán es que controlar a todo el mundo. Entonces también métele propaganda día, de mañana, de noche, que está harto, ¿no es cierto?, de estar oyendo lo mismo. Cada sábado, discursos de 4 horas, 3 horas, 2 horas, con gente más bien movilizada, más bien para que vayan, porque realmente por sí mismos vayan, pero les movilizan para aparentar que están ahí llenitos. Ese es el totalitarismo, ¿no? Propaganda exagerada, ¿no? Teocracia, vean, teocracia, ahí, por favor, quisiéramos una lecturita que nos ayude mi pana Kevin. Kevin, por favor. Teocracia. Gobernantes afirman regenerar en nombre de una divinidad políticas basadas en ideologías sacramentales. Yep, gracias. Sí, entonces, teocracia, ¿no? Tenemos dos, ¿no es cierto? El Vaticano y también los países musulmanes, ¿sí? Como Irán, por ejemplo, ¿ya? También son teocráticos, ¿no? Claro, ellos regentan en nombre de una divinidad. Los musulmanes con Alá, ¿no es cierto? Y en el caso del Vaticano, pues el Papa de Dios cristiano, ¿no es cierto? El Dios que tiene 3 personas, ¿no es cierto? Entonces, políticas basadas en ideologías sacramentales, claro, todo está basado en sus creencias, en sus, mm, inclusive ritos, ¿no es cierto? Todo está mezclado ahí, religión con Estado, ¿no? Entonces, es la teocracia. ¿Todavía existen? Sí, pues ahí estamos viendo, ¿no? Que no es muy grande, ¿no es cierto? El Vaticano, por ahí dice que mueven un montón de plata, por otro lado dicen que no. Bueno, hay todas las versiones, ¿no? En Irán, bastantísimo, ¿no es cierto? Está llegando también quieren la bomba atómica y están amenazando, pues, a Estados Unidos, bueno, una cosa bien, bien, densa, ¿no? Teocracias, ¿no? Teocracias de Dios. Esto es interesante, el parlamentario, vean. Ahí vamos con, lo cierto, Kevin, vamos con mi querida Abigail, ¿no es cierto? Adelante, Abigail. Ayúdanos leyendo, por favor.
Parlamentario. Dirigido por representantes del pueblo o parlamentario. Gobierna hasta que su partido se encuentre en vigencia. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? A ver, no eligen presidente, chicos, ¿sí? No hay votaciones para presidentes en la mayoría de países europeos. ¿Sí? Es de allá este sistema, ¿sí? Eligen solo asambleístas o congresistas, lo que nosotros aquí llamaríamos, para ellos son parlamentarios. Y ellos eligen al primer ministro, ¿sí? Entonces, ahí solo eligen asambleístas, congresistas, parlamentarios, ¿no es cierto? Y de ese parlamento ellos mismos nombran al primer ministro. Así es el sistema parlamentario europeo, ¿sí? Am, bueno, y gobierna hasta que su partido se encuentra en vigencia. Bueno, sí, sí, pues así es. Pero sí duran algunos años los partidos y ya de gobernantes, ¿no? Entonces también no es así tan cerrado, ¿no? Entonces, también creo que pueden elegirse hasta 2 veces, me parece también ellos, como general en el mundo, ¿no es cierto? Porque se quiere el cambio, ¿no es cierto? Estamos hablando, ya está medio mal, pues verle ya la cara al mismo presidente, 20 años de ella, medio chancho, ¿no? ¿Cierto? Y ya, pues, y se presta para muchas cosas. Entonces, la democracia siempre quiere que haya un cambio, ¿no? Entonces, ese es el parlamentario, ¿no? Gobierno parlamentario. ¿Qué más? Vamos, ya lo último, ¿no es cierto? Ajá, ya. Sí, con el concepto de anarquía terminamos, creo yo, chicos, ya está las mini. Vamos con el concepto de anarquía que nos ayude leyendo, ¿no es cierto? Mi pana Gabriel. Gabriel, por favor. Anarquía. Forma utópica sociedad organizada de manera política con ausencia total de un Estado. Este atenta contra los liberales, no, contra las libertades del individuo. Históricamente ha existido esta forma de gobierno tras guerras civiles o destrucción de un gobierno y se ha caracterizado por el caos social. Gracias. Claro. A ver, y aquí, claro, o sea, cuando ha habido una revuelta, pensemos, anarquía hemos tenido aquí en el Ecuador, cuando hemos tumbado por ejemplo, al Bucaram, al Pucio, ¿no es cierto? De los más recientes, ¿no? Magua también, ¿no? Entonces, había un momentito, ¿no es cierto?, en el que no sabíamos quién quedaba finalmente al mando, el vicepresidente o el presidente del Congreso, ¿no es cierto? O también el vicepresidente ya se fugó, ya murió, ya le secuestraron. Bueno, hay un vacío de poder. Entonces, ese momentito es una anarquía. No hay gobierno, ¿sí? Eso es lo que suele pasar. ¿Sí? Ahí podríamos llamar un sistema anarquista, ¿no es cierto? Entonces, ahí se podría dar ese escenario. De ahí, otros, los que realmente ya quieren, por ejemplo, lo que pasó en Seattle, sí, en la Universidad de Estados Unidos del año anterior, donde este grupo de BLM, ¿no es cierto? Black Lives Matter, ¿no es cierto? Ellos se tomaron esa ciudad, sí, ya inclusive en ninguna parte de la ciudad ya no había leyes, no había nada, no podía entrar ni la policía, sí. Eso pasó el año anterior, con todo y COVID y toda la cosa, ¿no? Y ellos ahí fueron su propio gobierno, ¿no es cierto? Y todo, y que, bueno, y que como les digo, no había autoridades ni nada. Se demoraron unos días en ponerle ahí a una cabeza. Mientras tanto, el desorden era la norma general. Saquearon negocios, les violaron a mujeres, ¿sí? Bueno, hicieron lo que les dio la gana, chicos. En pleno siglo XXI y en Estados Unidos, para que vean, ¿no? Ahí primó la anarquía, ¿no? Ya, ausencia de Estado, esa es la clave. Ausencia de Estado, o sea, ya no hay Estado, ya no hay el orden de esta institución grandota que cobija esos tres poderes, ¿no es cierto? El ejecutivo, asamblea, judicial, nada. Se tumba toda esa cuestión y queda ahí a la deriva y el que primero asome la cabeza, pues irá a coger el poder absolutista, ¿cierto? Esto es, ¿no? Entonces, cada vez que ha habido una guerra o
una revolución o que hemos tomado presidentes. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hemos quedado un momentito de anarquía, ¿no? Esto ha sido así. No ha durado mucho, menos mal, ¿cierto? ¿Ya? Lo que busca es la eliminación del Estado, que no exista Estado. ¿Ya? Esa es la cosa, ¿no? Esa es la visión de anarquía. Ok, entonces, ya, de aquí, esto de acá nos interesa mucho ahora, ¿sí? Vamos a ver, entonces, a ver, chicos. Listo. Preguntitas sobre estas láminas que ya venimos repasando, creo que 3 semanas, digo, 3 clases, no, que hablamos con todo el tema de ideologías políticas, espectros y todo. ¿Alguna preguntita por ahí, por favor, con toda confianza este rato? Los comentarios, algo que ustedes quisieran saber más en detalle. A ver. ¿No preguntitas? Ok, chicos. Entonces, listo. Tendría yo que estamos bien, ¿no es cierto? Ya sabemos todo el proceso, la temática, ¿no? Entonces, bien, estos son conceptos, como les habíamos dicho, clave, importantes para poder ver un poquito por dónde van las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a presentarles las preguntas, ¿sí? Así como para que tengan una curiosidad, ¿no es cierto? Y vean cómo es la cosa de por qué estamos enseñando esto que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, listos, ¿no? Preparados para poder hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Sencillo para el siguiente martes y ver si es que podemos también hacer una pequeña edición, ¿no? El próximo martes para ver cómo han asimilado todos los conocimientos de estos conceptos, chicos, ¿no? Entonces, eso es lo que sería para el próximo martes. Vamos a darle esto, vamos a dejar de presentar, chévere, y vamos a las preguntillas, ¿cierto? A ver. Ya, ahí se está empezando a proyectar, ¿no? Entonces vamos a hacerles ver, ¿sí? Para que tengan una ideita. A ver, aquí estamos, vamos ahí, sociales. Ujú. Preguntas, ¿sí? Transparentemente con ustedes, que les ofreció, ¿no es cierto? Les hemos obtenido el examen del 30 de septiembre. ¿Cómo? No me pregunten, ¿sí? Pero les tenemos, ¿ya? Que eso es lo importante. Acuérdense siempre que, a ver, ustedes son la razón de nuestra existencia como empresa. Entonces, no vamos a escatimar ningún esfuerzo, por más arriesgado que sea, para llevarles información que sea exitosa para ustedes, chicos, ¿sí? Así nos cuesta a nosotros muelas o algunas cosas intrépidas para la información, pues la vamos a hacer, ¿ok? Y les ofrecemos desde ya también tener actualizadas nuestras fotos desde este simulacro que van a dar el sábado hasta el próximo día miércoles 24 que van a dar también los chicos de Ciclo Coste. Ya tendremos todo el material actualizadito para ustedes. No me pregunten cómo les digo, ¿no es cierto? Solo les digan gracias cuando ya tomemos con ese material, ¿no? Pero estas son del 30 de septiembre del periodo anterior. ¿Ok? Entonces, esto queríamos llegar, esto bien ampliaditas, que esto faltado aquí que me den ampliando, pero ya le arreglo yo este rato. Bien, chicos. Bien, aquí está. Ya, entonces, esta es la cosa.
Esta es la cosa, ¿sí? Le estoy ampliando para que ustedes puedan leer, ¿no? Me ayuden con la lecturita fuerte y clara de cada preguntita, ¿no? Entonces, de un segundo solo ampliamos esto y ya está. No sé por qué no estaba hecho esto. Ya, listo, chicos. Entonces, vamos ahí. No quiero verle mucho esta sí. A ver. Claro, esta, ¿cómo no va a estar? ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos. Ahí, por favor, igual les voy a pedir lecturita, ¿no? Entonces, a ver, mi pana Gabriel ya nos ayudó. Vamos con Abigail, ya está. Mi pana Frank, por favor. Si puedes leerle esta preguntita, pana Frank, ten la bondad. A ver, dice, relaciona el contexto con el rol femenino correspondiente. Leo todo lo demás. Sí, le lees 1, colonia, ¿no es cierto? Y 2, Viva Grecia, 3 de esto y las ABC. Ya. Contexto. 1, colonia. 2, antigua Grecia. 3, sociedad neolítica. Rol. A. Pasó gran parte de su vida en el gineceo cultivando virtudes que la lleven a cumplir específicamente el papel de esposa, ama de casa y educadora de sus hijos. B. Desempeño laborales, productivas y comerciales fuera de su espacio doméstico y practicó oficios, permitiéndole un mayor contacto con el mundo exterior. C. Cumplió un rol central dentro del ámbito religioso donde la fertilidad, característica asociada a la figura femenina, determinó gran parte de sus cultos y rituales. Ya, perfecto. Entonces, miren, y no habla concretamente de ideologías políticas, gracias, mi pana, no habla mucho de eso, ¿no es cierto? Pero que quiero que vayan entrando también un poco en materias, que vean que ahí están las antiguas civilizaciones, se va mucho por Grecia, ¿no es cierto? Y eso implica un tipo de gobierno que debe serle, ¿no es cierto? Y que debe saber, ¿no? Entonces, están muchas veces. Entonces, aquí, de refilón, solo te toman Grecia, pero ya vamos a ver más preguntas concretas de tipos de gobierno, ¿no? Rol femenino, como ven, eso está de moda, toman full, ¿no? Toman full. Ok, vamos a ver, no sé, aquí está de roles femeninos, lo mismo. Ujú. Aquí tiene que ver con eso. Vamos con otra lecturita. Vamos con, que nos ayude leyendo, ¿sí? A ver, por favor, mi querida Alison, si nos puedes ayudar leyendo. Alison. Tras la conquista de Grecia por parte de Roma en el año 146 a.C., el imperio griego pasó a convertirse en una provincia romana y comenzó una nueva era para ambos pueblos. Sin embargo, en lugar de adoptar las tradiciones y cultura romana en sí, fue Roma la que adoptó varios aspectos de la cultura griega, pues la consideraban como necesaria e incluso superior en varios aspectos. Son aportes de la cultura descrita a Roma, excepto introducción de un sistema político basado en la democracia, desarrollo de las matemáticas como el teorema de Pitágoras, formación de la filosofía como ciencia para conocer el mundo y utilización de la brújula para la orientación en la navegación. Gracias, Alison, muy bien. Ajá, ¿no? Entonces, vean, clarito, ¿no es cierto? Introducción de un sistema político basado en la democracia. Vean, están preguntando qué sistema político, democracia, si tenemos las clases como hemos estado chequeando hasta ahorita, no tienes idea. Cultura griega, Roma, dónde nació la política, etcétera. Acabamos de, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, no les voy a pedir que respondan esto, todavía no hemos visto, sino un 15% de todo lo que ustedes requieran, de todo lo que es sociales, pero al menos sabes que sí es una herencia, ¿sí? De Grecia, y Grecia es donde se origina todo lo que es política, pues la democracia de Grecia hacia Roma. Roma le
digamos, le absorbe este conocimiento, ¿sí? De lo que es democracia, ¿ya? Que nace en Grecia. Entonces, por lo menos esto, ya sabes que sí está bien esta opción y no es, por tanto, la que te está pidiendo aquí que la encuentres. Ya algo sabemos, ¿cierto? Algo ya podemos darnos cuenta. Déjenme ver esta de acá. No, esta no, esta tiene más que ver con historia. Revolución Francesa, pa. Claro que sí, pues. A ver, vamos a ver una lecturita, igual que nos ayude, por favor, mi amiga Jennifer. Por favor, te molesto, Jennifer, otra vez si nos puedes ayudar leyendo. Yanis. La Revolución Francesa fue un movimiento político y social que tuvo sus inicios en 1789 y se caracterizó por la búsqueda de derechos y, bueno, ahí no le alcanza a leer, Libertades. ciudadanos, y libertades ciudadanas, oficializadas a través de diversos cuerpos legales como el Código Civil de Napoleón, quien convencido por los Postulados. por los postulados de la Revolución, divulgó las ideas francesas por el resto de Europa. Relacione el concepto con los acontecimientos de la Revolución descrita. Concepto, causa y consecuencia. Los acontecimientos. Abolición del sistema feudal y de los privilegios. Del siervo y la nobleza. Organización estatal monárquica absoluta como forma de administración. C. Unificación lingüística al establecimiento de perdón, dicen, es que ahí no le veo medio borroso. ¿Qué dice? Establecerse, gracias. Establecerse el francés como lengua oficial. De surgimiento de las ideas de la Ilustración originada en el siglo de las luces. Gracias, Jennifer. Chévere, ven, otra vez. Organización estatal monárquica absoluta, ¿ven? Como forma de administración. Ya, claro, pues esto era, yo les acabé de decir, ¿no es cierto? Les acabé de decir que esto era el pan de cada día, ¿no es cierto?, en la Europa anterior a la Revolución Francesa. ¿Sí? Estatal, monárquica, absoluta, claro, porque ahí sí era dura la monarquía. No así tanto en España, por ejemplo, como les había dicho, ¿no es cierto? Pero generalmente era monarquía absolutista. Bien, tal cual como hemos visto ahorita, ¿no? ¿Ya? Entonces vean que hay sus partecitas, ¿no? No toda la pregunta gira en torno a eso. Cada frase de la pregunta topa temas y conceptos diferentes, pero ya estamos construyendo los de base, ¿no es cierto? A ver. Ajá, está claro, sí, pues no. Claro que sí, ya le estamos agrandando para que lean bonito. A ver, que no tengan problema, chicos, ¿no? Muchas gracias más bien por su lectura. Vamos a pedirle, ¿no es cierto? Ahora que nos ayude leyendo. A ver, estaba aquí. Ya fue, Alison. A ver, mi amiga Belén, por favor. Si nos puedes ayudar leyendo, Belén, gracias. Uy, se ve muy pequeño, no veo. Dice los ideales de libertad e igualdad propios de la Revolución Francesa no podrían haberse expandido por Europa de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en que por los revolucionarios debía ser continuado. Esto lo consiguió con la aplicación de su Código Civil en todos los territorios que conquistó. ¿Qué dice? Enraizando las ideas de
de ilustración, derechos civiles y políticos y de igualdad natural de los seres humanos en el resto de Europa Central. Todas estas fueron reformas que iniciaron años con la Declaración de Derechos francesa redactada durante la Revolución. Con base en el texto, son consecuencias del hecho descrito, excepto toma del poder político por parte de la clase burguesa, surgimiento de la teoría de división de poderes estatales, reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado, implementación del liberalismo como forma de gobierno. Gracias, Belén, muchas gracias. Perfecto, entonces chicos, vean, o sea, bueno, la cosa es que vean preguntas de ahí, ¿no? Cualquiera pasa esto, ¿no es cierto?, a un texto de Word, entonces yo les digo, vean, esas son las preguntas y listo, ¿no? Otra cosa es que tú veas que aquí es el 67 de 80 de las ciencias sociales, ¿no? Eso es otra cosa. Ya, por eso de pronto un poquito la dificultad de la lectura, pero lo importante es que confíes que son preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice aquí? Ah, vean, en la opción 2, surgimiento de la guía de división de poderes estatales. Ahí está, ¿no es cierto? La República, y esto por favor anótenle, que sí creo que se me Carles. Y cuando hablábamos de república, tipos de gobierno república, ahí les decía que se sustenten dos cosas, las elecciones del pueblo, participativa, la democracia participativa, y la segunda, la división de los poderes del Estado. Esto se da antesito de la Revolución Francesa a través de un pensador que les vamos a escribir todo en el chat, ¿sí? En el chat les vamos a escribir este momentito cómo se llamaba ese pensador, ¿sí? Se llamaba Montesquieu. Montesquieu. Aquí está. Basta que sepan el apellido, suficiente. Sí, ahí les pusimos ya en el chat. Montesquieu, sí. Él desarrolla esta teoría de la división de poderes del Estado, para que sea, o sea, que no ninguno esté ahí queriendo el mandamás, sino que ya entre tres, pues ya es difícil, toca cada uno que se dedique a una cosa, pues y listo, ¿no? Y el otro que haga otra cosa, y así no recae en solo una persona todo, ¿no es cierto? Entonces es genial lo que hace Montesquieu, ¿no es cierto? Entonces, la división de poderes estatales está contemplada en la República y que es anterior a la Revolución Francesa. Hablamos de los años 1750, más o menos, 1740, que está rondando estas ideas en Francia, ¿sí? Que habla este Montesquieu de esta división de poder. ¿Ok? Entonces, vean, otra cuestión, ¿no es cierto? Administración, poder político, vean, por parte de la clase burguesa. ¿Qué ha sido el político? ¿Quién manda, quién gobierna en un país, ¿no es cierto? Es el poder político. ¿Cómo lo hace? Bueno, el tipo de gobierno que quiera poner, pues si quiere ser dictador, quiere que haya democracia, quiere que sea una república, quiere que sea, ¿no es cierto?, anarquía. Bueno, ahí sí ya va variando, ¿no? Ok, esta no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Bueno, y los viajes batalla, esto tampoco. Ok, estos son otros temas que creo no tienen mucho que ver ahorita, pero espérenme un ratito. Ajá, una de estas ya va a encontrar. Claro que sí, ¿ya? Solo para que veas la utilidad de lo que hemos estado chequeando, ¿no? Pues esto tampoco viene acá. Aquí está, ¿no? Pero no está clarita, vamos a pasarle. Esta sí está bien. Se ve. A ver, chicos. ¿No? Agrándale un poquito en tu celular, es la ventaja, ¿no es cierto? Si estás mucho mejor, vas a poderle ver, ¿no es cierto? Puedes leer. Entonces, ahí le vamos a pedir, ¿sí? Una de las últimas lecturitas que nos de nuestro amigo, ¿sí? Ángel Proaño, te molestamos otra vez, por favor, en pan Ángel. Ya le hice, no hay problema. Identifique el mecanismo de deliberación
que contribuye a resolver el problema descrito. En una cena familiar surgió un percance porque a los niños de 10 años no les gustó la comida preparada, por lo que no quisieron comerla. Frente a ello, se deben tomar decisiones para solucionar dicha situación a través de un mecanismo de deliberación que le permita a la familia obtener una alternativa. Los padres llevan a sus hijos a un especialista para que les haga un acompañamiento adecuado. Los hijos son quienes pueden dar a conocer sus ideas de desacuerdo y los padres deben aceptarlas. Los hijos deciden hablar con sus abuelos, quienes deberán determinar la situación de la familia. Los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos, de ello extraen consensos. Ajá, estas están en plena capacidad de poder... A ver, ¿quién se lanza y nos dice? Democracia deliberativa que acabamos de chequear. ¿Quién se lanza, chicos? ¿Quién nos dice? ¿Cuál es la opción correcta? La D. ¿Quién habló, por favor? Abigail. Ya, muy bien, muy bien. Es que acá nos confundes, pues, mi querida Abigail. Te pones Caroline, eres Abigail. Ya nos chumas un poco. Ok, perfecto, Abigail. Esa es la adecuada. La 4. Los padres discuten con sus hijos. Los aspectos positivos y negativos de ello extraen consensos. Claro que sí, pues. Acabamos de ver, ¿no es cierto? Les dijimos de deliberativa, justamente es el diálogo, el consenso, que les llama consulta, etcétera. Aquí, bueno, no ocupan el ejemplo de la política o el gobierno, se van a la casa. Ya que te pongan, tú debes estar en tu cabeza clara con los conceptos, ¿cierto? Ya. Entonces Abigail los tiene muy claritos y por eso nos indicó con toda razón que los padres discuten con sus hijos. Miren, ya, punto ahorita ya está resuelta de ustedes. Son 3, 6, 12 puntos que se pueden meter al bolsillo, viendo bien. Ya, entonces vean, chicos, la practicidad de nuestras, ¿no? Vean, otra manera de ver, ¿cierto? Lin, pero esta no está tan clara. Les voy a leer yo, ya. Dice, identifique el mecanismo al que se hace referencia en el texto. Atentos. Una parroquia tiene varias necesidades pendientes. La más urgente es la de tener un centro de recreación, pues los niños, jóvenes y adultos pueden programar encuentros deportivos en la vía pública, poniéndose a diversos riesgos. Para solventar esta situación, poner una agenda de desarrollo con las actividades a realizarse, la comunidad convoca a un diálogo que les permite establecer un mecanismo de deliberación pública para adquirir mejores canales de comunicación entre el pueblo y las autoridades, con el fin de exigir el cumplimiento de sus derechos. ¿Ok? Miren, ¿qué dice? Aquí, ¿qué opciones están? Cabildos populares, audiencias públicas, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos. Bueno, todavía no hemos llegado a ver en detalle esta parte, pero tiene que ver con la democracia, ¿no es cierto?, deliberativa, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí la figura adecuada, ¿no es cierto?, por lo que dice que es una parroquia, ¿sí? Ahí está la, ¿no es cierto?, que te habla de una comunidad, ¿sí? Una comunidad. Entonces ahí la que aplica es cabildos populares, ¿sí? Bueno, ahí tienen que revisar otros conceptos más. En todo caso, miren, o sea, si no tienes la idea de que es deliberativo esto, ¿cómo puedes contestar? ¿No es cierto? ¿Qué más acá te dice? La igualdad, bueno, esta no es, ajá. Ya, y estas son las de lógica, ¿no? Estas son las de lógica. Listo, chicos, creo que con este pequeño recuentito estamos al otro lado. Ya, pues bien. Que veas nada más, ¿no es cierto? Eso les decía, era un pequeño muestrario como para que tú te lleves y veas que esto realmente funciona así, ¿no es cierto? No es por decirles o dejarles ahí conceptos que no les van a servir, no tiene nada de eso, ¿no es cierto? Hay cosas importantes. Ok, entonces, eso chicos,
Vamos con el tema del deber, ¿sí? Solo les aclaramos decito y terminamos clases. Ok, aquí se me prende la ya, chévere, acá andamos, ¿ya? Ok, chicos, entonces, hemos revisado, ¿no es cierto?, ideologías, políticas, tipos de gobiernos, esta última clase, ¿no es cierto? Y y las primeras clasitas, pues, fueron también desarrolladas en cuanto a los conceptos económicos, ¿no? Ya, entonces, estamos al día con eso. ¿Qué les vamos a pedir? ¿Ya? Vamos a mandarles a nivel del chat un videíto, ¿sí? Videíto, ¿ya? En el cual queremos, ¿cierto?, que nos digas igualmente, según el video, ¿no es cierto?, qué tipo de gobierno, ¿no es cierto?, qué tipo de gobierno, ¿ya?, ha, ha sido de mejor resultado, si podríamos decir así, de ese país en concreto, ¿no es cierto?, que se les va a mandar el video, ¿ya? Es nada largo, está todo bien estipulado, pues y listo. Ahí. Entonces, hablamos de unos videos de no pasa de unos 15 minutos, ¿sí? Y de ahí tú te debes ver cuál es el tipo de gobierno más efectivo, ¿no es cierto? Puede ser que haya sido una mezcla de dos también, ¿sí? Y que hoy esté en un gobierno, ¿no es cierto?, moderno, de tipo, ¿no es cierto?, democrático, republicano, etcétera, pero que haya pasado años también bajo otro gobierno, quizás monárquico, ¿ya? Análisis en detalle quiero que le hagas. ¿Qué vas a hacer? ¿No es cierto? Le vas a hacer igual en unas liñitas, basta 5 líneas, ¿sí? Te tomas fotito y nos mandas. Básicamente eso es como hemos estado procediendo, ¿ya? Con eso cerramos este capítulo bien, si es que está asimilado, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en clase, avanzamos la siguiente clase ya con otro tipo de conceptos, ¿ok? ¿Preguntas con el deber, chicos? ¿Sí está claro? Sí, listo. Ya, chévere. Ok, listo. Si a veces me preguntan igual allí en el chat, no tengo ningún problema con contestarle. Ahorita es la idea de que quede clarito qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Con eso ya no pierdes tiempo, ¿no es cierto? Estás enfocado y lo haces. Listo, entonces si no hay preguntitas, esperen el video y trabajen de esa manera, chicos. ¿Listo? Terminado, primeros conceptos, inclusive preguntas que les pueden salir de eso, ¿no? Y prepárense, revisen toda, ¿no es cierto?, lo que hemos visto de materia. Quizás el martes próximo, o máximo el jueves, podría haber una evaluación en este sentido, ¿no es cierto?, para ver cómo van ustedes superando y mejorando, digamos, el conocimiento, ¿no? Nada más, chicos, les libero un poquito más antes, que tengan una buena noche y quedamos ahí cualquier comunicación en el chat pendientes, ¿no? Bye. Hasta luego, Lessing. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.